Buenas tardes con todos. Estoy muy agradecida de estar aquí como parte del 10º Congreso Internacional de Peruanistas en el Extranjero, Italia, Perú, Relaciones Centenarias. Y a continuación voy a compartir con ustedes mi ponencia que lleva el título de La configuración del cuerpo humano, de los objetos, de lo natural, del espacio y del tiempo en Jorge Eduardo Eilson. Para este presente análisis me voy a concentrar en los poemarios Habitación en Roma, de 1952, y Noche Oscura del Cuerpo, de 1955, y estableceré vasos comunicantes entre ambas obras en torno a cómo la configuración del cuerpo humano, de los objetos, de lo natural, del espacio y del tiempo se hace visible a través de estructuras móviles y en continua transformación. Si nos detenemos por unos instantes en estos dos títulos, podemos ya vislumbrar correspondencias, fluctuaciones y sobre todo un desplazamiento casi imperceptible del sentido entre ambos. Con respecto al primer título, no se nos habla aquí de una o la habitación, sino que se nos sitúa en el espacio individual, privado, habitable, que está asentado no en un edificio o en una dirección específica, sino más bien en una ciudad, Roma, engranaje vivo entre lo antiguo y lo moderno. Con lo cual se tiene la sensación como lectores a hacer un viaje voyeurista, no solo a la habitación del yo lírico, sino también a nuestras propias, individuales y subjetivas moradas, geográficas e interiores. En el segundo poemario ya no se va a usar un vocablo que remita a un espacio físico, sino más bien a uno temporal, mental, anímico, asociado a nuestra ciudad portátil que es nuestro propio cuerpo. Entonces aquí se hace hincapié en la exploración eilsoniana del cuerpo como si fuese un territorio donde convergieran constantemente múltiples descubrimientos, extrañamientos, incendios y desechos históricos, sociales, estéticos, mano a mano con los estertores subjetivos y la dimensión fisiológica y escatológica del ser humano. También es interesante observar una suerte de resonancia quiasmática presente en los títulos de estas dos obras. Habitación se correspondería de forma diagonal con cuerpo, y Roma con Noche Oscura en el segundo poemario. Si quisiéramos ir aún más allá, podríamos entender a estos dos poemarios como un solo cuerpo poético. Es decir, lo que en un primer momento es un continente geográfico y ubicable en el registro espacial pasa a diluirse en un continente existencial y por sobre todo mortal. En otras palabras, surgen estas permutaciones de significados que se dicen y desdicen al mismo tiempo. La habitación es el cuerpo que está en Roma teniendo una noche oscura, o el cuerpo es la habitación que está teniendo una noche oscura en Roma, o Roma es la noche oscura que está en una habitación en el cuerpo, o la noche oscura es Roma que está en el cuerpo en una habitación. De esta manera, como ya se observa desde los títulos, hay una poética del desconcierto, la cual se manifiesta a través de la mirada de un yo lírico ambulante, que transita no solo de un lugar a otro, como lo veíamos en la figura retórica del quiasmo, sino, como veremos enseguida, de un tiempo a otro, de un cuerpo a otro, de una instancia subjetiva a otra. Este desplazamiento psíquico, espiritual y corporal, hecho verso y palabra, está en un diálogo constante con el pensamiento fenomenológico de Merleau-Ponty, como lo señala Graciela Ralón de Walton en su reseña bibliográfica Mario Teodoro Ramírez, La filosofía del quiasmo, introducción al pensamiento de Merleau-Ponty, cuando señala que cito, el quiasmo mundo cuerpo pone de manifiesto la realidad del quiasmo carne-espíritu. Lo espiritual es el otro lado de la corporalidad, su lado invisible, el sentido viviente de la motricidad carnal. Desde esta perspectiva, la emergencia del lenguaje adquiere una posición central. El lenguaje es la realidad del quiasmo, el campo por excelencia de los entrecruzamientos y las sobreposiciones. Es el lugar en el que la corporalidad sensible y la espiritualidad pura superan su separación, se encuentran y articulan. Fin de cita. A continuación vamos a adentrarnos en el uso fragmentado del tiempo y del espacio y analizar las particularidades de esta fragmentación, la cual no solo disloca la representación del orgánico e inorgánico, sino también, o especialmente, el proceso de la escritura poética en sí. Nos enfocaremos en dos poemas.
Escultura de palabras para una plaza de Roma, de habitación en Roma, y Cuerpo de papel, de Noche oscura del cuerpo, para hacer un análisis comparativo de cómo en ambos poemas el poeta construye una cartografía de lo natural, lo material y del humano, desde su dimensión más precaria, donde la nada y el todo son instancias liminares y el yo lírico se desplaza ansioso e incierto entre ambas. El poema Escultura de palabras para una plaza de Roma es el texto con el que culmina Habitación en Roma. Este poema lleva un epígrafe de Anaxágoras de Clasomene, filósofo griego presocrático, a quien se le atribuye la siguiente observación. Pues lo que aparece es una versión o visión de lo invisible u oculto. Junto al título, el epígrafe nos ofrece luces acerca de lo que se va a tratar de ejecutar en este poema, una suerte de puesta en escena verbal, una visión poética haciéndose tangible a lo largo de la página en blanco, pero pensada para ser instalada en la plaza de Roma, ya que se la configura como escultura de palabras. El primer verso nos instala en un poema testimonio, en una epístola lírica de cuyo destinatario no sabemos nada. ¿A quién le habla el yo lírico? Una de las interpretaciones sería que se está describiendo el momento preciso en el que acontece el acto de la creación poética, y el yo lírico parece estar dirigiéndose a la poesía en sí misma, evidenciando su naturaleza elusiva y fantasmal y su consistencia epifánica y parpadeante. Cito, apareces y desapareces, eres y no eres, y eres nuevamente, eres todavía, blanco y negro que no cesa, y solo existes porque te amo. El blanco y negro que no cesa puede ser equiparado a las palabras impresas, que atrapan momentáneamente algo que en el instante mismo que es vuelto imagen, ya se constituye también manifestación potencial de múltiples mundos y tiempos superpuestos y yuxtapuestos. Es interesante notar el uso de los verbos, los cuales connotan acciones de comportamientos opuestos, aparecer y desaparecer. Es decir, se remarca su total independencia, pero no solo desde su superficie, sino también desde su ser sustancial. Ser, no ser, ser todavía, congregando aquí no solo su materialidad, sino también su ocurrencia en el tiempo, su dimensión de acontecimiento. Y ese acontecer del acto poético no nace de la inspiración, sino del puente que se establece entre el poeta y su amor incondicional hacia el lenguaje, que se caracteriza por su dimensión poliédrica y abierta de configurar e instaurar contradictorias percepciones del sentir. Así nos dirá el poeta. Cito, apareces y desapareces, dejando un hueco encendido entre la A y la S. Un vacío entre los labios, una gota en la retina. ¿Qué cosa eres, verso sin fin? Alineamiento fugaz de vocales y consonantes. ¿Qué cosa eres, macho y hembra confundidos, sol y luna en un instante? De esta manera, si bien se revela y celebra el lado andrógino, híbrido e inclusivo del devenir poético, donde los opuestos se encuentran reconciliados y en plenitud de coexistencia, también se ansía volverla mortal para poder experimentar en el cuerpo esa entrega inabarcable entre creador y producto artístico creado. Cito, no veré nunca, nunca tus 1000 ojos claros, con mis 2 ojos negros, nunca tu cuerpo luminoso entre mis brazos oscuros. Estas preguntas retóricas son todo menos inocentes. Por el contrario, realzan el carácter atávico del proceso de creación poética, porque se revela el fracaso anticipado de hacerse verdaderamente uno con la poesía, de poder asirla, aunque sea por segundos, desde nuestra mortalidad, como si pudiéramos sentarnos físicamente cerca de ella e ir más allá de solo mostrar rastros consonánticos y o vocálicos para dar cuenta de su paso. Esto también me parece que está dialogando con las ideas de Merleau-Ponty en su libro Phenomenology of Perception, sobre la imposibilidad de recibir el absoluto en nuestros cuerpos porque la percepción de la realidad que nos rodea nos permite apenas asomarnos a una esquina de ella, y para realmente presenciar algo tendríamos que presenciar y ser a la vez todos los demás y o todos los otros ángulos o miradas desde donde algo es observado. Cito, the subject of perception will remain unknown so long as we cannot escape the alternative between created and creating, between sensation as a state of consciousness and as the consciousness of a state, between existence itself and existence for itself,
between my sensation and myself, there is always the thickness of an original acquisition that prevents my experience from being clear for itself. I experience sensation as a modality of a general existence, already destined to a physical world, which flows through me without my being its author. Fin de cita. El poeta ya no quiere saber de la poesía de forma abstracta, sino que pretende concretizarla, o solo está ironizando, o es que está tratando de llamar la atención acerca de la amenaza de que la poesía se termine extinguiendo. El final es aterrador. En él se observa una equivalencia, un desplazamiento entre campos semánticos opuestos, entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo trascendental y lo útil, como si se nos estuviera comunicando que ya no hay espacio para la solemnidad artística, porque el poema, por ejemplo, ha perdido su naturaleza enigmática de albergar en su fuero el secreto de los astros y ha quedado reducido a una miserable pelota de papel que ahora arrojo en el canasto. Es importante señalar el lenguaje íntimo y cotidiano que conviven en estos dos últimos versos, lo cual fue observado de la siguiente manera por Martha Canfield en su apreciación del poemario en su totalidad. Cito: Habitación en Roma descubre una nueva modulación poética, en la que el verso breve y el tono coloquial, en parte balbuciante, en parte cronístico, siguen el dictado de quien vive entre sueños y frustraciones, en esa urbe que fascina y aniquila sin solución de continuidad. De otro lado, fin de cita, de otro lado, en esta estrofa final se resalta la función de las manos como extremidades humanas interpelantes de la poesía misma, convirtiéndose en territorio donde, dependiendo de la perspectiva, la puesta en escena verbal puede llevarse a cabo o destruirse de la forma más anodina. Es interesante notar que el paso de la segunda persona a la primera no es gratuito y que el yo lírico está revelando las múltiples percepciones interiores y o exteriores que coexisten en un ser dividido, el ser humano y su ser poético. Así, este poema termina con una imagen que engloba la belleza de lo repulsivo, aproximación que ya ha sido analizada por investigadores como Ricardo Silva Santisteban y José Luis Fernando Chueca. Al cincelar a través de la bisagra del lenguaje poético la imagen de una poliédrica realidad que se manifiesta al mismo tiempo que ya se va descomponiendo, donde los tiempos y espacios cósmicos y cotidianos se yuxtaponen. Cito: sabes tal vez que entre mis manos las letras de tu nombre que contienen el secreto de los astros son la misma miserable pelota de papel que ahora arrojo en el canasto. Por un lado está el secreto de los astros, la fuente sideral de la que bebe el poeta sin saber exactamente cómo, la activa participación en aquella por medio de la poiesis en su calidad de hacedor, creador de realidades y o subjetividades alternas. Y por otro lado, su ser cotidiano y existencial, que va al igual que todos los otros objetos y criaturas existentes, a unirse al mismo proceso natural del volverse uno con la tierra, el mundo y el universo, es decir, transformarse en desecho. Miserable pelota de papel. No obstante, cabe rescatar que en ese mismísimo adverbio de duda que fue colocado de forma casi imperceptible en el primer verso de esta estrofa final, tal vez, queda también suspendido un asomo concreto, tangible, al tránsito, desplazamiento de la visión de lo invisible hacia esa escultura de palabras para la plaza de Roma, que se pone en escena en el pensamiento, el cuerpo y el espíritu, tal vez, quizá mientras no se la mira, mientras apenas se la percibe, mientras se la escribe, lee y finalmente se la abandona. Así se hace manifiesto el carácter pendular del ejercicio poético, que se encuentra en ese espacio vacío entre el des y el apareces, entre el eres y no eres, entre los intersticios que acontecen entre el silencio y el sonido. Cabe notar el humor expresado hacia la vocación poética en la estrofa previa, que es definida como hormigueo celeste, como una picazón constituida por sustancias telúricas provenientes del cosmos que se asientan y erupcionan en los socavones de lo profundamente humano y visceral. Y a su vez resaltar en este poema el reconocimiento que se hace del impulso artístico como un territorio diverso e inclusivo, donde la luz que lo estimula a hacer lo invisible, visible, es una luz híbrida en sí. Luz hermafrodita, corporeizada, deseante, que alumbrará entre los pliegues del profeta su escultura de diamante que nos llama.
En Cuerpo de Papel, el 11º poema de la colección, tenemos un poema de 12 versos, donde ya no hay una alternancia entre la primera y segunda persona, como la vi en Escultura de Palabras para una plaza de Roma, sino que se concentra solo en la primera persona. El ritmo pendular entre poeta, poesía, ser humano, entonces ha dejado de marcar los espacios y tiempos de vida y creación poética, o ha habido una convergencia de estas tres dimensiones hechas un solo nuevo cuerpo inmanente. El poema inicia con los versos, cito, escribo orejas, solamente orejas, no sé por qué, pero no escribo uñas, ni corazón, ni pestañas. Fin de cita. En estos versos podemos notar un discurso enunciativo sobre el contenido que se pretende abordar, pero este enunciado está fragmentado y da testimonio de una incipiente extrañeza del yo lírico sobre su actividad poética. Escribo sobre esto, pero no sé por qué. No incluyo también esto otro, mostrándonos así un cuerpo u organismo fracturado, no solo a nivel de su representación, sino en su rol de creador de ese mismo mundo posible. Por eso luego dirá, cito, no sé si escribo o si tan solo respiro, ya no distingo entre el invierno y la blancura del papel. En estos versos podemos ver una fase de ósmosis entre el ser del poeta y la poesía en sí misma, es decir, el cuerpo del poeta se inserta en instancia liminar que separa a la materialidad de la hoja en blanco y la estación invierno que habita el mundo particular que lo rodea. Por lo tanto, el poeta se ha adentrado en la noche oscura del cuerpo, es decir, el ámbito donde las fronteras entre lo orgánico y lo inorgánico se desvanecen y o se confunden las unas con las otras, y se hace manifiesta una percepción absoluta de la realidad que se ha vuelto a entrelazar con el todo. Esta suerte de búsqueda de la unidad con lo que nos excede o trasciende también ha sido notada por Renato Sandoval cuando señala sobre Noche Oscura del Cuerpo. Cito, Eilson, asumiendo la visión integradora del budismo zen, propugna en diferentes momentos una indagación del universo a partir del propio cuerpo. Fin de cita. La escritura se ha convertido también en un pulso vital, al punto que la pulsión por escribir se ha vuelto tan inminente y urgente como la necesidad de respirar, con lo cual se está poniendo al mismo nivel de importancia para la subsistencia del ser humano el arte como el simple estar en el mundo. Y en la parte final de este poema se hace nuevamente presente una situación límite, como en el poema anterior, pero se va aún más allá. Ahora ya no hay un extrañamiento de disociación frente a los componentes del cuerpo humano y del cuerpo poético, ante cuándo se es uno o cuándo se es otro, sino más bien una suerte de metamorfosis del cuerpo humano en cuerpo poético. Así nos dirá Eilson, cito, y cuando arroje a la chimenea esta página vacía, se quemarán también mis dudas, mis orejas y mis uñas, rodarán hechos cenizas mi corazón y mis pestañas. Es decir, si en el poema anterior se equiparaba el poder absoluto de la experiencia poética, secreto de los astros, con una miserable pelota de papel en las manos del poeta, quien finalmente tenía la decisión de deshacerse de ella, ahora ese desecho de papel ha tomado cuerpo, página vacía, y puede también impactar de manera inversa al mismo cuerpo vital del creador. Al ser ambos un solo cuerpo inmanente, puede hacerlo cenizas. De esta manera es interesante ver cómo en ambos poemas Eilson transita su propio cuerpo social, histórico, enamorado, material y el cuerpo del yo lírico como si fueran superficies de espejos intercambiables. Y al hacerlo invita al lector a interpelarse también en su organicidad, en su historia colectiva e individual, en su aquí y en su allá y en su espiritualidad, de forma horizontal y transversal. Parece invitarnos, como ya lo señalará el poema subsiguiente, a Cuerpo de Papel, cuerpo multiplicado, a decir y redescubrir junto a él. Cito, no tengo límites, mi piel es una puerta abierta y mi cerebro una casa vacía. Soy uno solo como todos y como todos soy uno solo. Muchísimas gracias.